soy médico veterinario y estoy grabando la segunda parte de las charlas de aplicación de productos veterinarios para personal de campo. La mayoría de nosotros nos conocemos, nos hemos visto en un montón de charlas y antes de la pandemia los pude visitar en los campos y pude interactuar con ustedes y pudimos discutir varios temas. Lamentablemente en este 2021, por cómo viene la mano, vamos a tener muchas conversaciones o muchas reuniones o las capacitaciones van a seguir siendo grabadas y virtuales. Lo que yo estoy ofreciendo es que podemos ustedes ver estas charlas y después tenemos un Zoom para tener un intercambio, una discusión, donde ustedes me puedan expresar sus dudas, sus diferencias y podamos charlar un poco de su opinión y de cómo volcar todo esto a cada campo, un poquito en la realidad de cada empresa, de cada campo, de cada manga. Como vimos en la charla anterior de aplicación de productos, la última transparencia era un resumen donde habíamos visto que nosotros éramos responsables de la calidad de nuestro trabajo, que el trabajo bien hecho significa menos trabajo, o sea, si hacemos las cosas bien una sola vez, es probable que en el total de la cantidad de trabajo terminemos trabajando mucho mejor, mucho menos de si hacemos algo para ahorrarnos trabajo, porque en el largo plazo tener enfermedades y animales enfermos significa teniendo mucho más trabajo y además menos beneficios para la empresa y para nosotros. Hablamos de los lugares de aplicación, donde se aplican las inyecciones, hablamos de las técnicas de aplicación, de cómo se aplican las inyecciones. Y todo eso quedó muy explicado en la charla anterior, que yo se las mandé también ahora para que la vuelvan a ver. Y nos había quedado pendiente, que es lo que vamos a hablar ahora, un poco de la higiene y mantenimiento de los equipos, de la organización previa de los trabajos. Vamos a ver que organizándonos trabajamos mucho mejor. Vamos a hablar un poco de qué significa el frío, el manejo del frío, un poquito del manejo de los productos y de la manga, sobre todo de los productos en la manga. Y vamos a hablar un poquito de las dosis para que ustedes entiendan los conceptos de los que son las dosis, los marbetes, las indicaciones y un poco cómo nosotros podemos controlar estas cosas y podemos controlar de estar haciendo bien nuestro trabajo. Con respecto a la higiene de los equipos, yo siempre lo primero que digo es imaginémonos cómo quisiéramos que estuviesen los equipos de aplicar inyecciones y de aplicar productos si fuesen para nosotros. O sea, si con ese equipo nos fueran a aplicar productos o cosas a nosotros. No, nosotros nos dejaríamos aplicar algo con los equipos en las condiciones en las que lo tenemos y lo vamos a usar. ¿Qué le diríamos nosotros a alguien que hoy nos da una inyección sin desinfectarnos o sin pasarnos un algodón o con una jeringa sucia, toda llena de óxido y la aguja con la punta toda rota, que ya lo hablamos en la charla pasada? ¿Y qué diríamos nosotros? Todos nos hemos atendido en pueblos, en hospitales, en sanatorios, en clínicas y en salitas, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo de la salita porque es la equivalencia a lo que hacemos nosotros, que somos un pequeño lugar de medicina, ¿no? Guardasen las cosas sin lavar y sin desinfectar hasta el próximo uso. O sea, lo terminan de usar, lo ponen en un estante, en un cajón, o peor, lo tiran en un armario de la manga y queda ahí hasta la próxima vez que lo van a usar. ¿Qué diríamos? ¿Qué haríamos? ¿Nos parecería bien o salimos corriendo a buscar otro lugar donde nos den cosas con un equipo en condiciones? Y entonces yo lo que me pregunto siempre es, si a nosotros no nos gusta eso, ¿por qué lo hacemos nosotros? Que somos en definitiva los médicos, los enfermeros, los responsables de aplicar las inyecciones y de que a los animales que son nuestros pacientes y son los animales que están bajo nuestra responsabilidad, nosotros no tenemos esos cuidados. Entonces un poco la idea es mostrarles, porque nada, estamos acostumbrados a eso, en el campo muchas veces se hizo así, hace años que se hace así, nadie nos lo dijo, nadie nos lo enseñó, pero si lo miramos un poco de este lado y lo pensamos, nos damos cuenta que a lo mejor estamos
teniendo que hacer las cosas un poco distinto. Entonces, yo siempre digo que nos tenemos que preguntar dónde las guardamos, cómo las guardamos y en qué condiciones están cuando vamos a empezar a trabajar. Entonces yo les propongo un protocolo de limpieza de equipos que es bastante sencillo. Sería cuando terminamos un trabajo de manga, lavar todo en la manga, si tenemos agua o si llevamos un bidón, en el momento para que no se pegue ni queden productos en los equipos, porque si lo lavo en el mismo momento en que lo termino de usar es mucho más fácil lavarlo o pegarle una enjuagada, ¿sí? Como para que ya no se llegue todo pegado y todo sucio. Y después cuando llego al casco o a mi casa o a donde sea, o en el mismo día, en algún momento, lavar a fondo los equipos, desarmándolos con detergente, prestándole atención a las mangueras, que no queden producto en las mangueras, que no quede suciedad en las mangueras, y usando cepillos que sean de uso exclusivo de limpiar nuestro equipo, que no sean cepillos que usamos para otra cosa, el cepillo de la ropa, el cepillo que uso para lavar el auto, sino tener un equipo para lavar mi equipo de trabajo, ¿sí? Enjuagar mucho con agua limpia y abundante. Sería ideal siempre hacer un último enjuague en agua con desinfectante, con un amonio cuaternario. Ustedes ya saben que a mí me gusta muchísimo el Vagodril como desinfectante. Entonces el último enjuague sería ideal con eso para que luego se seque y no queden bacterias. Secar bien para que no se formen hongos, porque en los lugares, si queda húmedo, puede juntar hongos y después cuando inyectamos o aplicamos productos, estamos metiendo hongos adentro de los animales. Y guardar en un lugar seco y limpio hasta el próximo uso. Esto es el protocolo que yo recomiendo hacer con las cosas. Y después, cuando lo vamos a usar, lo ideal sería siempre el día antes de usar las cosas, preparar y controlar todo el equipo que se va a usar. Asegurarse que esté todo el equipo, que no me va a faltar nada, que esté todo en condiciones, que todo funcione, que no haya nada roto. Tener siempre un equipo de repuesto para no tener que parar un trabajo por rotura. Si yo voy a la manga a aplicar inyecciones, no puedo llevar una sola jeringa, tengo que tener una de repuesto siempre, por si acaso, por si se me cae, se me rompe, se me pierde, siempre salta un animal y algo rompe. Repuestos para reparar las mismas si hiciera falta. Y acá, como les dije, preparar el equipo significa revisar que esté limpio, ver cómo funciona, lubricar y acomodarlo en la caja o en el lugar donde se vaya a llevar a la manga. Yo aconsejo siempre tener una caja de uso exclusivo para eso. Todos tenemos una caja para las herramientas, una caja para diferentes cosas. Tengamos una caja para los productos o para el material de trabajo de manga que esté limpia y donde podamos garantizar que no se contamine porque la guardamos en un lugar adecuado para eso. Con respecto a la organización previa y a las cuestiones que hacen al trabajo, porque ir a vacunar o a desparasitar o a aplicar productos no es solo el aplicar productos, sino que pasan un montón de otras cosas en el campo y uno tiene que organizarse. Entonces uno tiene que saber cómo están los corrales, qué estructura tengo, si tengo agua, si puedo encerrar, dejar encerrado, no, porque tengo agua, no tengo agua, cómo están las tranqueras, cómo están los apartes, cómo funciona la manga, tener prevista la compra de productos que voy a necesitar, no tener que estar saliendo a último momento a comprar algo porque no me alcanzó, porque me falta, porque mañana, sino tener una previsión de compra de productos, tener el stock. No digo tener stock de todo lo que uno va a necesitar para 2 meses, pero sí tener stock por lo menos para lo que es trabajos que va a hacer en la semana, tener claro en el lugar en el que se van a almacenar los productos, la limpieza, el orden, la seguridad, porque son productos que hay que cuidar también, que no puede acceder cualquiera, ya sea porque se pueden robar los productos o porque pueden ser productos en caso de que accedan chicos peligrosos. Tengo que pensar cómo voy a llevar los productos y el instrumental hasta los corrales, que eso implica el frío, la higiene, que no viaje tirada las jeringas en la parte de atrás de una camioneta. Tengo que tener un lugar donde lo voy a guardar en los corrales, dónde va a quedar. He visto montones de mangas donde terminamos de trabajar, vamos a volver al día siguiente, como no hay un lugar donde guardar nada, queda abajo del riel, del andarivel de la manga, sobre la tierra hasta el día siguiente. Entonces pensar, no tengo dónde, bueno, llevo una caja que quede protegido, dónde voy a poner la caja, organizarse. Sería ideal tener una mesa de trabajo en los corrales donde uno puede apoyar, poner los frascos,
para un montón de cosas. Primero, no estar agachándose en cada frasco, y segundo, que las cosas estén limpias, separadas del suelo. En fin, todas cosas que hace la organización. Hay campos donde la gente que va a hacer los trabajos tiene una lista de materiales y entonces chequea: llevo esto, llevo esto, llevo esto, llevo aquello, y así están seguros que nunca se olvidan de nada. Yo siempre hago el cuento de una manga que quedaba muy lejos del casco. Teníamos casi 2 horas de camioneta en La Pampa y llevamos todo, chequeamos el trabajo, todo. Íbamos a estar todo el día y nos habíamos dejado la comida del almuerzo. Así que nada, no almorzamos, seguimos trabajando porque era 2 horas de ida para buscar la comida y 2 horas de vuelta. Cuando nos dimos cuenta ya era mediodía y el sol se ponía muy temprano, dijimos seguimos trabajando y listo. Y tener un calendario de trabajos y una planificación de los trabajos, estar organizados: qué quiero hacer cada día, qué voy a hacer cada día, por qué lo voy a hacer así, cómo lo voy a hacer. Digamos, hay muchas cosas de organización que hacen que los trabajos funcionen mucho mejor y sean mucho más armónicos. Después, bueno, una vez que decidimos la fecha, ¿por qué decidimos esa fecha? En función del plan sanitario, en función de los movimientos. Hay muchos campos donde no se puede trabajar los lunes porque no se pueden cerrar o por distintas causas. Hay un montón de cosas que tienen que ver. Hay que tener un plan general, una organización, hay que fijarse el clima en esta época con el tema del calor. Cuando hace cierta temperatura y cierta humedad no se puede trabajar, uno no puede mover hacienda. Hay que tener organizado y tener en cuenta la distancia a la manga, desde el encierro, cómo tengo que encerrar, cuándo voy a encerrar, si encierro a la tarde, si encierro el mismo día, si tienen agua para la noche, si la hacienda pasa mejor porque la encerré a la tarde. Hay un montón de factores que juegan, pero son cosas a tener presente para la organización de los tiempos, la organización de todo el trabajo. La comida anterior de la hacienda y la comida posterior. En el caso de tropas que están comiendo alfalfa, con el tema del empaste, esto es muy importante porque si la hacienda me queda muchas horas sin comer, cuando vuelve al lote puedo tener problemas de empaste. O sea, hay muchas cosas. Yo me acuerdo en la zona general Conesa hace muchos años tuvimos una mortandad, la hacienda estuvo durante 2 días encerrada, hizo mucho calor y cuando accedieron al agua tuvimos hacienda que se murió tomando agua a lo loca porque estaba muerta de sed. Entonces pasó de todo. Hay que planificar quién encierra, cuándo se encierra, quién suelta, cuándo y cómo se suelta. Digamos, no llegar al corral y decir, bueno, a ver, vos fulano suelta. No, tener planificado, tener organizado antes. Eh, Saber desde el día anterior cómo vamos a hacer el trabajo, quién va a ser responsable de cada cosa. Y entonces uno no está en la manga organizándose y teniendo que ver cómo lo resuelve, sino ya lo tiene armado. Y después, por supuesto, cuando vamos a la manga muchas veces vamos todos y entonces tienen que estar organizados o resueltos o saber qué no se hace y por qué, los demás trabajos, quién recorre, quién no recorre, quién cambia de parcela, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a solucionar. Digamos, por hay campos donde me acuerdo que llegábamos a hacer tacto, estábamos una semana haciendo tacto y en un momento dado yo me daba cuenta que nadie había recorrido el campo en toda la semana. ¿Por qué? Porque vino el doctor y estamos haciendo tacto. Bueno, eso no está bien. Eso hay que buscarle la forma, hay que buscar la solución, hay que buscar la manera de acomodarlo y eso tiene que estar en la planificación. Hay que organizar la comida a la manga, justamente el cuento ese, cómo se llega a la manga. Hay que revisar bien todo el tema instrumental, que no falte nada. Hay que tener un plan B por si llueve, por si ocurren imprevistos. A mí me ha pasado de todo en 40 años en las mangas, desde roturas de yugo, desde accidentes con la gente y tener que parar todo el trabajo. Bueno, un plan B: ¿a dónde suelto? ¿Cómo voy a soltar? ¿Qué voy a hacer? Ya tengo la mitad del rodeo tactado o la mitad del rodeo sangrado. Bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Tener un plan B armado es lo ideal para evitar en estas situaciones tener que salir a improvisar. De la cadena de frío, bueno, podría hablar un montón, ¿no? La cadena de frío, por supuesto que no es algo que depende solamente de nosotros, porque la cadena de frío viene desde que la fabricaron, cómo llegó hasta la distribuidora, desde la distribuidora cómo fue hasta la veterinaria, desde la veterinaria cómo nos la entregaron y cómo
nosotros la llevamos hasta el campo desde que nos la entregaron en la veterinaria. Muchas veces he visto que la veterinaria nos dan las vacunas en una bolsa de nylon con un conservador. No, si nosotros vamos a buscar vacunas o productos que necesitan frío, llevamos una caja, llevamos sachets, vamos preparados para poder manejar. ¿Cómo la vamos a guardar? ¿Cómo funciona nuestra heladera? Yo he tenido experiencias muy duras con heladeras a queroseno o heladeras a gas en los campos que no tienen luz, e inclusive en campos con luz, donde se cortó la luz un fin de semana y estuvo todo 3 días sin luz y hubo que tirarlo. Y después, cómo está el producto en la manga desde que lo sacamos de la heladera hasta el momento que lo aplicamos, que es el traslado a la manga, cómo lo conservamos en la manga y cómo lo manejamos nosotros. Porque si yo saco el frasco del frío, me lo pongo en el bolsillo y lo tengo media hora en mi bolsillo contra mi cuerpo a 37 grados, estoy haciendo algo muy mal y estoy calentando un producto. Y entonces, como no sabemos cuánto tiempo está activa una vacuna en exceso de temperatura, digamos, desde que yo la saco de los 8 grados, ¿cuánto tiempo dura? ¿10 minutos, 1 minuto, media hora, 1 hora? Hay vacunas, por ejemplo, como la de brucelosis, que clarísimo, dice usar dentro de la hora de que se preparó la que viene liofilizada, pero las vacunas que vienen en frío no lo sabemos y no está en ningún lado. Entonces nosotros tenemos que tratar de tenerla lo más frío posible todo el tiempo. Entonces eso es muy importante, que seamos muy responsables, y ahí empiezan a tener que ver la mesa que yo les decía, para estar cómodos, porque si nosotros nos tenemos que agachar para llenar la jeringa en cada mangada, es muy probable que terminemos con el frasco en la mano o en el bolsillo. Entonces, si yo tengo una mesa alta desde donde el andarivel puedo sacarlo, voy a ir y ponerlo en la caja para llenar cada jeringa, voy a trabajar mucho más cómodo. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas cosas, tenemos que tener presentes esas cosas para poder trabajar mejor y tener una mejor cadena de frío y asegurarnos que los productos funcionan. Porque si nosotros le rompemos la cadena de frío y se calientan, las vacunas no van a funcionar y todo el trabajo que vamos a haber hecho y toda la organización y todo el movimiento va a haber sido de gusto. Acá es un caso muy interesante porque habíamos dado toda una charla, habíamos explicado todo el tema del frío, todo fantástico. Yo estaba haciendo tacto en la manga, el encargado, el responsable tenía estaban aplicando 2 vacunas, una a las preñadas y otra a las vacías, tenían una fila de conservantes en el medio, como pueden ver, 2 jeringas, todo prolijísimo. Lo felicité, qué bueno el trabajo, y después de golpe, en un momento dado veo que le estaba llenando y veo que no le llenaba bien la jeringa. Le digo, ¿qué pasa que no llena bien? Y cuando miro el frasco me doy cuenta que la vacuna se había congelado. Entonces, claro, yo lo quería matar. Yo digo, pero no funciona, una vacuna que se congeló no funciona, no sirve. Ya te lo habíamos explicado. Y él me contesta, ¿sabe lo que pasa, doctor? Si yo le llego a decir al jefe que tengo que tirar todas las vacunas porque se congelaron, me mata. Entonces, ahí nada, se nos generó toda una discusión interesante acerca bueno, más allá de que la responsabilidad no es de él, porque él no las congeló, la heladera funciona mal, pero tampoco sirve si nosotros no le podemos decir al jefe o al responsable del campo que algo se rompió, porque, y más si no lo rompimos nosotros. eh, Nada, me parece muy importante que si sabemos las cosas, conocemos las cosas y además las tenemos que decir, tenemos que comunicarnos, tenemos que hablar las cosas y tenemos que pensar lo siguiente: toda esa aplicación de vacuna no servía, era lo mismo que no ponerla, era lo mismo que no darla, no servía. Entonces, lo peor de todo no es el trabajo del cohete y todo lo demás, sino que además todos creíamos que habíamos vacunado a la hacienda cuando en realidad no la habíamos vacunado porque lo que habíamos dado era algo que no servía. Vamos a hablar un poquito del manejo de las drogas, de los frascos, y, y lo primero de lo que yo quiero hablar es de la responsabilidad que tenemos nosotros cuando aplicamos un producto, ¿no? Porque más allá de que nos hayan dicho, nos hayan dado una indicación, muchas veces yo digo de esto, darle tanto, yo siempre les digo, en definitiva, cuando yo hago un trabajo,
yo soy responsable. A mí me pasa mil veces que vamos a hacer los protocolos, qué sé yo, y me dice alguien que sabe más que yo, alguien que me asesora, me dice de tal frasco da tal cosa, de tal producto da tal cantidad. Pero yo en la manga agarro y miro el frasco, miro el producto, me aseguro. ¿Por qué? Porque yo soy el responsable de lo que estoy haciendo. Y yo lo que quiero es que ustedes tomen este concepto. Ustedes son responsables también de lo que están haciendo. Yo me puedo equivocar en lo que le digo. Yo cuando le dije al responsable del campo, puedo habérselo dicho mal, porque estaba apurado, por lo que fuera. Él puede haberlo entendido mal, puede haber quedado mal anotado, o él les puede haber dicho mal a ustedes. Entonces, en definitiva, si ustedes tienen claro lo que están haciendo, que es un poco lo que digo acá, si ustedes tienen claro lo que están haciendo, ustedes pueden revisar los marbetes, revisar los productos, revisar las dosis de lo que están haciendo y entonces de esa forma corregir errores y estar seguros de lo que están haciendo. Entonces el objetivo de estas charlas es que ustedes sepan qué es cada cosa, para qué sirve y por qué se pone, que eso estuvo en una charla que di el año pasado, donde hablamos un poco y en la próxima voy a hablar un poco más de vacunas y especificando cada cosa. Yo siempre digo que no podemos nunca más dar algo porque sí, me acuerdo cuando yo empecé, mucho estaba mal, le damos una terramicina, dale una terramicina, inclusive se daba en esa época una vacuna de Rosenbusch, que creo que no existe más, y cambiarlo de lote. Se moría haciendo, me acuerdo que era darle una terramicina, darle una dosis de esto y cambiarlo de lote. Y todo era porque sí, no sabíamos qué estaban haciendo. Darle un antiparasitario, es porque sí, hoy ustedes en muchos campos vienen trabajando y ya saben que hay algunos antiparasitarios que funcionan, que no funcionan, que sean en cierta época, que no sean en cierta época, por distintas cosas, y los venimos charlando. Entonces, nada es porque sí. Un tema importante del que quiero hablar es, si no sabemos leer, porque muchas veces me ha pasado en campos, no está mal no saber leer, tenemos que decirlo, no es vergüenza. Si uno no sabe leer y dice no sé leer, me acuerdo que nos pasaba, e incluso se habló en una empresa que fabrica productos mucho, todos los frascos de vacuna eran del mismo color. Entonces la persona que no sabía leer no sabía qué frasco era de qué producto y hubo que resolverlo. Pero él dijo, che, doctor, corriente fue, no sé leer, no puedo distinguir los frascos. Buenísimo. Entonces a los frascos de mancha le pusimos una cinta de un color, a los frascos de reproductivo una cinta de otro color y lo solucionamos. Pero lo mejor de todo no fue eso. Fue que en ese campo se les enseñó a leer a la gente, se les preguntó si querían aprender a leer y a escribir, y como había una persona, uno de el mayordomo que se le dice en el norte, era una persona que tenía mucha vocación, todas las tardecitas armaron una especie de escuela y empezaron a aprender a leer con él, y después muchos fueron a la escuela y varios de ellos terminaron la escuela. Entonces, nada, está buenísimo. Si nosotros sabemos que hay algo que nos impide manejar las cosas, se le busca la solución, siempre se le busca la forma a las cosas. Entonces, nada, todo es ir para adelante y solucionar las cosas. Y otro tema, si ustedes no entienden algo de la charla, por ejemplo, de lo que yo digo o algo de lo que dicen los marbetes, y no lo decimos o no buscamos la forma de que nos expliquen, vamos a seguir sin aprender, sin saberlo, y podemos hacer alguna cosa mal o podemos equivocarnos. Entonces lo que yo digo siempre es, ¿no entienden algo? Pregúntenme, díganmelo. Mi trabajo es ese. Esto va a depender mucho de ustedes, de que ustedes digan, Mejía, esto no lo entiendo, esto no lo entiendo, no entiendo las dosis, no entiendo los miligramos por kilo, no entiendo las cosas, y las vamos a ver, las vamos a hablar, yo voy a buscar diferentes formas de explicárselo. Lo que yo quiero es que todos entendamos las cosas, que todos sepamos lo que estamos haciendo cuando hacemos el trabajo, y mi trabajo es ayudarlos a ustedes a entenderlo. Entonces, nada, vamos juntos a ir para adelante con esto, ¿sí? Vamos a hablar ahora un poquito de lo que son las dosis, los marbetes, que es los papelitos que vienen con los productos, y las indicaciones, que es
cómo se tiene que usar cada producto, para qué, de qué forma se aplica. Y yo les voy a poner ahora un montón de ejemplos, ¿no? Las dosis se expresan de muchas formas distintas. Este, y les va a pasar a ustedes que va a haber cosas que no entienden, y yo ahora voy a ponerles varios ejemplos para que puedan ver diferentes cosas. Y si no entienden algo o no están seguros, lo que tienen que hacer es preguntarme. Me preguntan a mí o le preguntan al responsable del campo qué significa esto, y entonces lo tratamos de entender. Cuando uno entiende las cosas y cuando uno sabe lo que está haciendo, hace las cosas mucho mejor. Entonces yo creo que es buenísimo que todos entendamos más para poder hacer mejor las cosas. Y acá nos vamos a ver que muchas veces las dosis se expresan en términos médicos, por ejemplo, miligramos por kilo. Y ustedes, nada, por ahí no lo saben, pero ¿qué significa esto? Ahora con todo el tema de la pandemia y la gente que toma ivermectina en miligramos, por ahí han oído hablar de eso, pero miligramos por kilo es la cantidad de droga pura que lleva el animal por cada kilo de peso. Entonces quiere decir que si el animal pesa 1 kilo, va a tomar tantos miligramos; si pesa 2 kilos, va a tomar el doble, y así es como se ajusta. Después hay otros productos que se expresan en algo que se llama unidades internacionales. Por ejemplo, la penicilina, que todos decimos 5 millones, dale un 5 millones. Y todos hemos dado un 5 millones. ¿Un 5 millones de qué? ¿Qué es un 5 millones? A mí, un poco lo que me revela es, durante muchos años, un montón de personas dan algo que llaman 5 millones, y está el 5 millones, y está el 2 millones, y está el 1 millón, y por qué 5, y por qué 2, y qué significa, y no sabemos qué significa, y lo usamos. Y yo lo que digo es, paren, cuando no sepan qué significa algo, pregúntense, ¿puedo saberlo? ¿Tengo a quién preguntarle? ¿Por qué doy algo que no sé lo que es, ni sé lo que significa? Y entonces, bueno, yo estoy para resolverles esas dudas. Y otras veces los productos se expresan o en unidades cada tantos kilos, o en centímetros cúbicos cada tantos kilos. Por ejemplo, 1 centímetro cúbico cada 40 kilos. Y ahora yo acá les voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, miligramos por kilo. En realidad esto no es una foto de un frasco, sino es una foto de un marbete que dice dosis y vía de administración. Dice vía intramuscular o intravenosa, y acá ven 10 miligramos de oxitetraciclina por kilo de peso y por día. Esto es una terramicina. Oxitetraciclina es la droga. Son 10 miligramos por kilo, que significa que es lo mismo, por eso dice equivalente, a 1 mililitro de terramicina con esta concentración, que tiene 100 miligramos por mililitro cada 10 kilos de peso, durante 2 a 3 días y hasta un máximo de 5 días. Entonces fíjense que dice la dosis en términos médicos, que es miligramos por kilo de peso, y después la dosis práctica, que es 1 centímetro cúbico o 1 mililitro de esta preparación, porque puede venir preparada de distintas formas, cada 10 kilos de peso. Y es la famosa que nosotros damos de terramicina, 10 cada 100 kilos. 1 cada 10 es lo mismo que 10 cada 100. Entonces, fíjense que tenemos que tratar de buscarle la vuelta y la forma de entender. Y entonces, porque hoy es terramicina, pero mañana oxitetraciclina viene de otra marca, y viene de otra concentración, formulada de otra forma, y yo tengo que poder resolverlo, y fijarme y entender, saber de lo que estoy hablando. Acá les puse fotos, ven las famosas unidades internacionales, para que vean, Streptopendiven, 5 millones, UI, 5 millones de unidades internacionales. Y acá les puse otro producto, la oxitocina, que la usamos en tambo, ¿sí?, para la bajada de la leche, o en algunos casos con los pospartos. Ven también 20 unidades internacionales. Entonces, de alguna forma, ahora ustedes saben lo que significa UI, y pueden saber que se da tantas unidades internacionales por kilo,
¿sí? Hay varios productos como los que usamos en el Retiro, como el Novo Hormón, que también se expresa en unidades internacionales. Si ustedes se fijan, tenemos el Novo Hormón 5000, el Novo Hormón 20000 y bueno, son todas cosas que están expresadas en unidades internacionales, que es una forma de medir la potencia de un producto. Entonces, ustedes pueden con esto saber de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque unidades internacionales se dan 10.000 unidades internacionales por kilo. Entonces yo con esto puedo sacar la cuenta de si cuánto pesa el animal, cuántos kilos tengo que dar. No es darle 5 millones. ¿Sí? Después fíjense que la misma droga viene en diferencia de concentración y en los dos casos se da 1 centímetro cada 50 kilos. Esto viene al 1% y esto viene al 3,15%. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 1 gramo de droga cada 100 centímetros y esto quiere decir que hay 3 gramos con 15 de droga cada 100 centímetros y sin embargo de los dos se da 1 centímetro cada 50 kilos. ¿Por qué? Porque en este caso estoy queriendo dar mucha más droga, pero yo tengo que entender que los productos pueden venir formulados de distintas formas. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo en la próxima. Un ejemplo, acá hay un frasco que tiene dos productos juntos, que es el Ibomequefe, que también se da 1 centímetro cada 50 kilos de peso. Y acá, bueno, todavía no llega el ejemplo, viene después. Las vacunas se expresan en general en mililitros o en centímetros cúbicos. Las vacunas es un volumen fijo, 2 centímetros, 5 centímetros, 3 centímetros, pero cada vacuna y cada marca tiene su volumen específico. Entonces yo tengo que tener, claro, tengo que leer y saber. No es que todas las vacunas son 5, todas las vacunas son 2. Hay que fijarse si hay variación para la edad. Hay algunas vacunas en las que a animales jóvenes se le da menos volumen que a los grandes. Y después hay que fijarse si hay variación para la especie. Hay vacunas que sirven para bovinos y ovinos, pero para los ovinos la dosis es distinta que para los bovinos. Entonces yo tengo que leer los frascos y tengo que saber lo que estoy dando. ¿Qué significa una unidad de volumen? Recién yo hablaba de centímetro cúbico y de mililitro y yo me parecía importante aclarar, 1 centímetro cúbico es lo mismo que 1 mililitro. Las dos son medidas de volumen, del lugar que ocupa, ¿sí? Es el volumen de los frascos, por ejemplo, 100 centímetros cúbicos o 100 mililitros y significa la misma cantidad. Entonces, decir 10 centímetros cúbicos cada 100 kilos de peso es lo mismo que decir 10 mililitros cada 100 kilos. Y esto lo aclaro porque hay mucha confusión con esto y me ha pasado que la gente se confunde con mililitros y centímetros cúbicos, es lo mismo. Después, acá les pongo dos ejemplos para que los pensemos, que es decir 10 centímetros cada 100 kilos, que se escribe así, 10 centímetros barra 100 kilos, ¿cuánto es con respecto a decir 10 centímetros cada 50 kilos? Porque todo el mundo acá me contesta automáticamente la mitad, y no es la mitad. Y decir 10 centímetros cada 100 kilos, ¿cuánto es con respecto a decir 5 centímetros cada 100 kilos? Y para que lo veamos de una forma gráfica, hice este ejemplo. Esto es 10 centímetros cada 100 kilos. Yo acá tengo 100 kilos y acá tengo 10 centímetros marcados. Entonces 10 centímetros cada 100 kilos es lo mismo que 1 centímetro cada 10 kilos. ¿Sí? Cada fila y cada columna tiene 10, entonces si yo tengo 10 kilos acá, es 10 centímetros cada 100 kilos, es lo mismo que 1 centímetro cada 10 kilos. Y 10 centímetros cada 50 kilos, fíjense que uno como lee 50 kilos, lo primero que piensa es la mitad, en realidad es el doble, si yo acá tengo 50 kilos y di 10 centímetros, tengo 2 centímetros cada 10 kilos. Es el doble. Entonces, acostumbrémonos a pensar un poquito los números y a verlos. Y acá está el otro ejemplo, 10 centímetros cada 100 kilos, 1 centímetro cada 10 kilos, como ya lo vimos, y 5 centímetros cada 100 kilos es lo mismo que decir
medio centímetro cada 10 kilos. ¿Sí? Nada, estas charlas les quedan, las van a poder ver de vuelta, van a poder mirar esto de vuelta y hacer las cuentas que quieran. Y si no lo entienden, cuando nos veamos, me lo dicen y le volvemos a buscar la forma de explicarlo de otra manera. Acá está el marbete famoso, que son fotos de 3 marbetes de 3 frascos distintos de la misma droga. Todas es ricobendazol, acá lo ven, ricobendazol, ¿sí? Y acá tenemos en amarillo, prestémosle atención, 1 centímetro cada 40 kilos. En el otro, 1 centímetro cada 40 kilos y 1 centímetro cada 40 kilos, ¿sí? La indicación de la cantidad que le aplico al animal es la misma. Ahora, si yo miro la dosis, en este caso, con 1 centímetro cada 40, yo estoy dando 2,5 miligramos por kilo, y en este caso, con 1 centímetro cada 40, yo estoy dando 3,75 miligramos por kilo. Estoy dando mucha más droga en este que en este. Entonces, no tengo que fijarme solamente en lo que me dice de darle por kilo de peso. Tengo que fijarme además en la dosis que estoy dando y me doy cuenta acá. Fíjense que este es un producto que está al 10%. Tiene 10 gramos cada 100. Y este es un producto que está al 15%. Tiene 15 gramos cada 100. Y este no se ve porque está el cuadradito con la imagen, pero también está al 15%. Tiene 15 gramos cada 100. Entonces, ojo, no es solo 1 centímetro cada 50. ¿Vieron en la cibermectina que yo le ponía 1 centímetro cada 50? En una, que era el 1%, estaba dando 1 gramo y en la otra estaba dando 3 gramos y pico. Entonces hay que prestar atención a la concentración, a cómo vienen presentados los frascos y concentrados los productos, ¿sí? Entonces, resumiendo un poco para que esto no sea muy largo, hablamos un poquito de la higiene de los equipos, de cómo organizarnos, de cómo manejar el frío, cómo manejarnos en la manga con los productos. Hablamos de las dosis, de los marbetes, de las indicaciones de las drogas y de los controles que tenemos que tener en la manga, que en realidad no lo dije a eso, pero es controlar que la jeringa esté echando lo que tiene que estar echando. Yo siempre digo, cada 50, 100 animales yo tengo que tener una mini probeta o una jeringa descartable con la punta tapada y echo el volumen a ver si la jeringa está echando lo que tiene que echar. Si quiero echar 5 centímetros, controlar que esté echando 5 centímetros. Y además la otra forma de control importante que tengo es el consumo. Si yo llevé 200 dosis y tenía 180 animales, al final del trabajo me tienen que quedar 20 dosis. Si me quedan 50 dosis, quiere decir que di de menos, y si no me alcanza, quiere decir que di de más. Entonces, pero yo tengo que saber cuánto llevé. No puedo decir, llevo un montón de más para estar seguro, porque entonces no puedo controlar la calidad de mi trabajo. Entonces es muy importante que nosotros nos autocontrolemos y sepamos, porque de esa forma vamos a poder garantizar que nuestro trabajo fue bueno. Y en la próxima charla vamos a hablar un poquito de los conceptos de vacuna e inmunización, qué es una vacuna, qué significa la efectividad en los tratamientos antiparasitarios y por qué desparasitamos, y vamos a hablar un poquitito de los conceptos básicos de manejo de antibióticos. Con esto ya llevamos 38 minutos de charla. Para que no se haga larga, quería agradecerles muchísimo su atención, agradecerles muchísimo su tiempo. Y bueno, espero que les sirva, que les sea útil, y si tienen preguntas o dudas, transmítanlo en los campos para que organice una charla conmigo y podamos, mediante un Zoom o algún tipo de plataforma de estas virtuales, aclarar todas esas dudas. Les mando muchos saludos a todos, muchas gracias por su tiempo.